Bueno, continuamos con esta segunda reflexión, la misión del joven católico en el mundo de hoy. Y voy a comenzar con la lectura de la palabra. Les voy a leer de la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: unidad en la humildad. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pues es que cuando nosotros hablamos de la misión del joven católico de hoy en la iglesia, pues obviamente que partimos de lo que yo comencé diciéndoles en la otra reflexión, de la juventud y lo que ustedes traen en sí como parte de lo que Dios les ha dado, de jóvenes que fueron creados para esta generación, para este momento de la vida, para este instante en la historia de esta civilización. Y obviamente que ustedes vienen con esa información, con esa capacidad, con esa unción, porque no solamente han sido creados como seres humanos, sino que han sido creados como católicos. O sea, Dios les concedió el bautismo y los llamó a esta iglesia. Eso no es un accidente, ¿no? Las cosas de Dios todas son perfectas y Dios tiene un plan. Algo increíble que yo he descubierto en mi experiencia con el Señor es sobre la voluntad de Dios y el plan que Él tiene. Nosotros, al ser escogidos en el bautismo, caminamos sobre un plan que Dios tiene con su iglesia. Es un plan específico. Se llama la economía de la salvación, y dentro de él caminamos nosotros. San Pablo decía que en mí se terminan de completar los dolores, el sufrimiento que necesita completarse en el cuerpo místico del Señor. Con eso enseña, y hablaba de todos nosotros al hablar de Él. Eso quiere decir que nosotros somos piedras vivas de ese templo del Señor. Y entonces, la misión nuestra en la iglesia como jóvenes, los jóvenes, la misión de ustedes, es que primero den testimonio de su fe sin miedo, sin timidez, sino con orgullo, con la certeza de que están dando testimonio de algo que es definitivamente lo más importante de sus vidas, porque lo más importante de sus vidas no va a ser el título universitario, ni la casta familiar, ni los tesoros que puedan acumular o que acumularon sus padres, o nada terrenal. Ese no es el orgullo más grande. El orgullo más grande de ustedes es ser católicos, ser de Dios, haber sido escogidos por el Señor. Porque, como dice San Pablo, de nada me enorgullezco yo, sino de ser de Cristo. Y esto lo podría yo también compartir a ustedes. Yo he aprendido que después de que estuve buscando desesperadamente por los tesoros terrenales y encontré lo que el Señor me reveló, pues lo único por lo cual yo me enorgullezco es de ser de Cristo, porque yo lo he conocido a Él personalmente y puedo testificar de que Él existe. Yo no he aprendido de Cristo por una imagen, ni desde un crucifijo, ni por historia sagrada, sino por un encuentro que he tenido con Él. Y por eso testifico
con toda seguridad de que el Señor es verdad, que Él existe. Y no solamente que existe, sino que es nuestro Dios. Y por eso conocer eso profundamente define muchas cosas de nuestra vida. Porque deja Dios de ser una imagen que está por allá en una nube y alguien que uno no sabe si lo escucha, alguien en que uno no está seguro si verdad lo creó, alguien que uno no sabe si es verdad que se le encuentra al final de esta vida, alguien que uno no sabe si es verdad que lo conoce a uno, entre tanta gente que hay, y tantas otras preguntas que puede tener uno. Pero la realidad es que sí existe, que nos conoce a cada uno de nosotros, que nos ama entrañablemente a cada uno de nosotros, y que si nos llamó a esta iglesia católica es porque tiene una misión para cada uno de nosotros. Y como hablaba yo antes, cada uno de nosotros es único. Por lo tanto, siendo la iglesia una sola doctrina y la verdad de Cristo una sola verdad, sin embargo, cada uno de nosotros somos llamados en un diferente carisma y recibimos dones del Espíritu Santo para actuar en la iglesia y entre la humanidad en una forma específica, cada uno de nosotros. Por eso hay dones que se reparten de acuerdo al Espíritu Santo como Él quiere, y esos dones se manifiestan en muchas formas, porque el Espíritu utiliza nuestros talentos para poder expresarse, y dependiendo de qué hace usted y cómo crece y la forma en que usted se desarrolla como ser humano y en qué forma se ha formado su estructura humana, todo eso lo usa Dios, todo eso, porque Él nos da la libertad de crecer, de formarnos, de tomar decisiones en todo lo que nosotros decidimos hacer, pero después Él llega y toma todo eso y lo utiliza para bien. Por ejemplo, en el caso mío, a pesar de yo haber estado tan perdido por tantos años, sin embargo el Señor, cuando ya me llamó y yo comencé a vivir con Él en este apostolado, el Señor utiliza todo lo que yo he hecho, todo. Utiliza el conocimiento que he tenido del pecado y del mal, porque con esto no quiero decir que el Señor me mandó a pecar para que aprendiera, ¿no? Eso no podemos interpretarlo mal. Pero ya que lo hice, pues el Señor capitaliza en eso, porque por experiencia yo puedo hablar. Cuando yo comparto con alguna persona sus problemas y me cuentan cosas de sus vidas y me piden algún consejo, la mayoría de esos pecados y esos problemas que tienen los he tenido yo y los he hecho yo. O sea, ninguno me va a escandalizar porque, pues, ¿qué será lo que no he hecho? Entonces, eso me da una ventaja en ese sentido, porque ya tengo una experiencia personal con eso, con el pecado, con andar por ahí experimentando cosas, y todo eso lo he tenido yo como experiencia personal. Entonces a mí no me escandaliza, por el contrario, puedo compartir muchas cosas con relación a eso, y también compartir el hecho de que todo se puede superar, todo se puede cambiar. Es como recién que yo salí de esta experiencia de secuestro y regresé a California, pues yo siempre tomaba y fumaba cuando tomaba, pero tomaba muy a menudo, entonces casi que fumaba todos los días, ¿no? Entonces, pero si me preguntaban si yo fumaba, decía que no fumaba. Entonces, era absurdo, porque ya cuando yo tuve una conciencia de lo que hacía, me di cuenta que sí fumaba. Entonces, yo dejé el alcohol y el cigarrillo y todo eso, y un amigo mío que estaba muy mal y muy adicto a todas esas cosas, me encontró y me dijo: no te he vuelto a ver, y esto y lo otro. Y yo le dije: sí, no, pues he tenido un cambio grande en mi vida, etcétera. Y ya me decía: pero eso fue por el secuestro, con una buena terapia se te quita, vuelves a aterrizar, eso te va a pasar. Y todos me decían eso. Era como si se hubieran puesto de acuerdo. Todos mis compañeros de trabajo en California, de los que vivían en el mundo que yo vivía y trabajaban en la misma industria, siempre que me encontraban decían: no te preocupes, yo tengo un psiquiatra buenísimo, mira esto. Dice: ahora estás viviendo una experiencia religiosa, eso es normal, eso pasa. Dice: mire, aquí tengo un amigo que se retiró, que se rehabilitó de las drogas y empezó a ver a Dios, ¿no? Digo, y así todos tenían su historia. Pero la realidad es que este amigo me preguntó:
oye, pero ¿cómo hiciste para dejar el cigarrillo y el alcohol? Y yo dije, pues no vas a creer lo que te voy a decir, pero lo dejé dejándolo. Dice, lo dejé. Eso, y yo dije, de la misma forma que lo adopté, de esa misma forma lo dejé. O sea, un día decidí fumar y un día decidí no fumar. Y fue el mismo esfuerzo. O sea, no hubo ninguna diferencia entre el uno y lo otro. Todas estas rehabilitaciones que el hombre se ha inventado, toda esta cantidad de procesos para dejar el vicio, para dejar, esas son todas creaciones del hombre, es una industria, eso es lo que es. Porque la realidad es que nosotros con la misma voluntad que adoptamos algo lo dejamos. Es tan obvio, tan natural, que es así. O sea, ¿quién le puede poner algo diferente a eso? Hay cosas que son determinantes, como los derivados del opio, que reemplazan algunos ácidos en el estómago, jugos gástricos que llaman, y se necesitan para la digestión. Entonces, cuando una persona deja de utilizar esos derivados del opio, como la heroína, la morfina, la nicotina también a veces hace eso, entonces hay unos problemas al dejar esas cosas, porque se necesita para la digestión y el hombre pasa por una cantidad de problemas físicos, pero eso tiene solución, porque eso no quiere decir que se va a solucionar volviendo al vicio. De todas maneras, la respuesta que hubo para esa persona fue: el vicio se deja dejándolo, se le pone el hacha a la raíz y se corta y se acabó. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Cómo hice yo para dejar toda mi vida de promiscuidad que tenía yo? Para mí, yo no podía vivir sin la compañía íntima, y hablo íntima de una mujer, toda mi vida. Y eso fue una cosa constante, así, todo el tiempo. Y de pronto encontrarme en esta nueva vida, pues eso no fue fácil, porque pues por un lado iban mis ojos y por otro lado iba mi corazón. Eran dos cosas ahí que se contradecían la una con la otra, ¿no? Entonces, por un lado iban mis apetitos y por otro lado mi conciencia. Y estas dos cosas se chocaban todo el día. Y era una lucha increíble entre esas dos cosas. Y poco a poco fui alineando la conciencia con los apetitos, con los deseos desordenados y todo. Lo fui alineando. Me costó tiempo, pero lo logré. Y yo no les voy a decir ahora que soy santo ni nada de eso, pero tengo las mismas debilidades, las mismas tendencias, tengo todo igual, no ha cambiado nada, pero tengo una disciplina nueva. Entonces, es como, yo he descubierto que el cuerpo físico es como el animal y el alma es como el jinete. Entonces, uno tiene que estar bien montadito, con las riendas bien puestas y mantener esas riendas apretadas y saber cuándo soltarlas un poco. Y uno debe mantenerse siempre así. Porque yo antes lo que era que el caballo me manejaba a mí. Entonces yo era esclavo del caballo. Entonces me tocaba llevarlo, a ponerlo bonito, a alimentarlo, a darle placer, a hacerle todo eso. Y yo era el que llevaba el caballo, pero el caballo yo era esclavo de mi caballo, ¿no? Y después, cuando tuve este encuentro con el Señor, me le monté al caballo. Y claro, pues se pueden imaginar las revolcadas que me pegó, ¿no? Porque no resistía que yo estuviera encima, me tumbaba en cuanta esquina volteábamos. Pero poco a poco me fui acostumbrando y el caballo acostumbrando yo a estar encima, y poco a poco se ha dado. De vez en cuando tengo estaciones en que me tumba, pero sin embargo ahí voy caminando con él y ya es mucho mejor. Ahora, en la misión del joven católico hoy en la iglesia es definitivamente importante en el sentido de que se necesita un testimonio real en la iglesia del joven católico. Una de las cosas más bonitas que yo lograba hacer durante mi nuevo apostolado, de este apostolado en la iglesia después de mi encuentro con el Señor, es mi comunión con los jóvenes, con este grupo que tenemos de jóvenes misioneros de Santo Padre en varios países, varias ciudades. Y es que la realidad es de comulgar con los jóvenes sin acusarlos, sin demonizarles nada. Yo he conocido muchos movimientos de jóvenes donde los jóvenes llegan y les demonizan el tatú, les demonizan la música, les demonizan sus costumbres todas, les demonizan todo, todo lo convierten en demonio. Y entonces prácticamente los quieren es exorcizar de todo lo que están haciendo. Cuando la realidad es que
Yo que fui joven, que vivió en el mundo sumergido en toda clase de cosas, sé que demonizar las cosas no es un camino de caridad, ni de amor, ni eso conquista a nadie. Cada uno y los jóvenes deben llegar y se deben recibir con un amor incondicional, y cada joven debe tener un encuentro personal con el Señor y decidir qué cosas deja, qué cosas mantiene, y poco a poco uno va encontrando la disciplina que necesita encontrar, como me ha tocado hacer a mí, que poco a poco me ha tocado montarme encima del caballo y ir llevándolo, pero eso me ha costado a mí revolcadas y me ha costado toda clase de situaciones, pero me ha tocado a mí solo, a mí nadie ha estado imponiéndome eso, solo que por lo que yo aprendí del Señor, así lo he hecho. Yo tengo una comunidad que está legalmente aceptada por la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Bogotá, con decreto eclesiástico y todo. Somos una comunidad católica constituida en la Iglesia. Pero yo no tengo votos, ni los misioneros nuestros como Dianita, que está acá, que también es de Colombia y es misionera y es líder en los movimientos mundiales de jóvenes. Ninguno de nosotros tenemos votos. Por ejemplo, Dianita tiene vocación matrimonial. Y otra misionera que ha viajado con ella, en este momento está en un discernimiento de noviazgo y antes viajaba con nosotros. Ahora está en la base de Bogotá, sigue de misionera, pero ya no viaja para poder tener tiempo con su novia, ¿no? Y esto es lo que nosotros vivimos como comunidad y como misión, es dejar el laico y el joven que viva su vida con Dios, pero que tenga la libertad de ir tomando decisiones y ir escogiendo cómo va dejando algunas cosas, cómo va adoptando otras, pero sin que nadie se las demonice, ¿no? Sin que nadie lo juzgue, sin que nadie le esté poniendo límites y cercas y cosas, porque yo pienso que eso no es para la juventud y mucho menos para nadie, para ningún católico, ¿no? Porque la libertad y la caridad son el llamado de nuestra fe. Obviamente que la verdad se tiene que declarar como es. Uno no puede presentar verdades a medias en ningún momento. La verdad es la verdad y se predica tal y como es. Pero lo que sí no se puede hacer es imponerle la verdad a nadie, ni descargarle el libro de la ley a nadie. Eso no se puede. Cada uno tiene que entrar en la libertad de la conciencia voluntariamente y tiene que enamorarse del Señor particularmente. Es un encuentro personal. Yo me enamoro de Jesús porque yo me enamoré de Él. Miren ustedes la historia tan linda de María Magdalena. María Magdalena, por historia, sabemos que era una mujer muy enamorada. Tenía muchos hombres, era muy promiscua y vivía en la decadencia de ese imperio romano, porque era una niña rica, era como una socialite que llaman, ¿no? Allá en Jerusalén. Y ella pertenecía a toda esa decadencia romana de la vida social de ellos, que todas las mujeres eran como prostitutas casi, ¿no? Entonces era una promiscuidad increíble la de ese imperio romano. Pero cuando ella se fue a ver a Jesús, que según la historia ella iba a oírlo pero de lejos, ella fue viendo en él una cosa que nunca había visto en ningún hombre. Y cuando él la miró, pues vio por primera vez la mirada de un hombre de verdad, que la miró no por lo que ella, no por su estuche, sino que le miró el alma. Y eso para ella la transformó, porque se enamoró por primera vez. O sea, por primera vez amó un hombre. Por eso es que toda la depravación teológica de gente perversa asignan a María Magdalena como un amante de Jesús, porque es el morbo de la gente depravada. Pero la realidad es que el amor de María Magdalena por Jesús era un amor puro, porque fue el primer amor que ella encontró con un hombre de verdad, que no la miró por sus huesos y su carne, sino que le miró el alma. Entonces esa mujer se enamoró de él y dijo, por primera vez encontró un hombre. Todos los hombres le miraron su carne, pero este hombre me miró el corazón, y este es el hombre de verdad. Y se fue detrás de él como loca, se enloqueció, dejó todo. El Señor la exorcizó de todos los demonios que tenía y se volvió una de las santas más poderosas de la iglesia, porque después fue un apóstol increíble. Su cuerpo está allá en Francia, precisamente ahora el 27 de julio. Estamos invitados a un congreso en la Basílica de María Magdalena en Francia, y ahí está el cuerpo de ella. O sea, es algo precioso, gigantesco, pero es lo que yo estoy tratando de decirle a los jóvenes con relación al amor que tenemos por Dios
y cómo se va despertando el amor hacia el Señor. El amor hacia Jesús de los jóvenes no puede despertarse porque yo les estoy diciendo, amen a Jesús o si no se condenan. No, amen a Jesús porque es el único camino y si no ustedes no saben lo que les va a pasar. Y esto, y demonizar todo, y demonizar esto, y que la música la demonice, y que demonizo la ropa, y que demonizo esto y lo otro que está haciendo. Este no es el camino, porque el camino es el corazón, no las cosas externas. ¿Se acuerdan que los fariseos, el Señor les daba durísimo porque vivían pendientes de que no se lavaban las manos, de que hacían esto y lo otro, y eso no era lo importante. Lo importante era el corazón. ¿Qué tenían en el corazón? Y entonces, el papel de ustedes jóvenes hoy en la iglesia es, primero, dar ese paso hacia Jesús para conocerlo tal y como ustedes son, tal y como son en este momento, con lo que están haciendo, con lo que piensan, con lo que les gusta, con lo que no les gusta, y entrar en Él, en esa amistad con Él que no los juzga a ustedes, que les da la oportunidad de ser quienes son, y que a medida que ustedes entran en esa amistad con Él, Él mismo les da la gracia de ustedes comenzar a disciplinar sus vidas y dejar cosas que saben que no deben hacer, pero lo dejan voluntariamente. Ustedes, al enamorarse más de Dios, se dan cuenta que es como mejor caminar derecho por este lado, y hay algunas cosas que no creo que me van a hacer bien, te las voy a dejar. Y así poco a poco van entrando en el camino con el Señor. Y eso es precioso, porque cuando uno encuentra un joven que se ha edificado en la fe en esa forma y voluntariamente ha entrado, no porque nadie lo amenazó, no porque nadie le demonizó su vida, no porque nadie le señaló su pecado, sino porque alguien lo invitó a caminar con el Señor libremente tal y como es. Y entonces usted comienza a entregarse a ese amor de Dios, y Dios comienza como el divino amante que es el esposo de las almas, comienza a darle todo ese cariño y a mostrarle la verdad y a mostrarle lo mejor, y usted empieza a escoger y se empieza a meter por ahí, y es precioso, porque yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de Dios, habiendo sido un salvaje como yo, un hombre tan mundano, el Señor nunca me ultrajó ni me amenazó, y fuera de que Él me mostró lo que es la condenación eterna, que me mostró el mundo espiritual, y en ningún momento nada de lo que yo viví con Él fue una imposición, ni una amenaza, nada. Él me mostró, y eso es todo. Y después de eso yo, al comenzar a caminar con Él, cada vez lo descubrí más, y cada vez me di cuenta que era lo mejor. Y yo dije, esto me gusta, y continué con eso. Y al principio era como, yo no estaba ahí tan convencido 100%, a pesar de todo lo que había visto. Sin embargo, mi animal me sacudía, y el mundo me llamaba, y todo eso, y yo que me había saboreado los mejores vinos del mundo, los mejores placeres de la carne, todo lo que ustedes quieran lo había hecho. Entonces, ¿se imaginan el tipo de memorias que yo tenía? Que me llamaban. Ustedes saben que un pecado lo deja a uno marcado, y lo deja marcado porque no quiere volver a él. El pecado es un amante malo, que le hace uno daño, pero quiere que le dé más. Ustedes han visto los casos de a veces una mujer que tiene un amante malo y le pega, y de vez en cuando llega con un ojo morado, y todo el mundo dice, déjalo, mira lo que te hizo ese hombre, no vuelvas donde él. Y mientras que tiene el ojo morado no vuelve, pero apenas se alivia, se vuelve donde él para que le pegue otra vez, ¿no? Entonces es el amante malo. Y ese es el pecado. El pecado es igual que un amante malo. Nos hace daño, nos da duro, y cuando estamos heridos regresamos y nos arrepentimos, pero apenas nos aliviamos volvemos donde Él. Y esto es una lucha, ¿no?, que tenemos que librar con nuestra vida, y poco a poco vamos ganando territorio. Pero precisamente ese papel del joven hoy es compartirle al mundo que nuestra fe no es una fe de cadenas, ni de amenazas, ni de cosas absurdas. Miren, cuando yo hablo tan duro sobre las sectas y todo eso, en ningún momento estoy hablando demonizándolos a ellos tampoco, porque hay gente muy buena. Yo conozco gente muy santa que es evangélica, pentecostal, y tengo amigos que son así, hay muchos de ellos que son santos, ¿no?, que son gente buenísima, buena,
Por eso uno no puede demonizar pues las sectas diciendo todos los de las sectas son malos. No, yo demonizo son las doctrinas que ellos predican. Demonizo es lo que enseñan. Ya cada persona tiene una responsabilidad con Dios y hay gente buena y mala en todas partes. Por eso uno no puede demonizar al ser humano. Es como decir, yo no denuncio el homosexual, sino que denuncio el homosexualismo. Porque el homosexualismo es lo que es el pecado. El homosexual es un hijo de Dios, un pecador. Entonces es diferente. No puede uno demonizar el pecador, sino el pecado. Eso es lo que tiene que hacer. El pecado se denuncia. Yo denuncio el robo, pero no denuncio al ladrón, porque el ladrón es un pecador y el pecador se puede arrepentir, pero el robo siempre será un pecado, siempre. Entonces, el homosexual es un ser, es un hijo de Dios, pero el homosexualismo es un pecado de impureza. Entonces, hay que distinguir entre las dos cosas. No puede uno acusar al pecador, sino acusar al pecado. Y eso lo tiene que tener claro. Por esa razón, la invitación de la iglesia es a caminar con Dios y caminar con Él con amor, irlo conociendo, y el Señor lo va transformando a uno, lo va cambiando, le va mostrando la verdad, le va mostrando por dónde debe caminar, cómo debe caminar, qué cosas debe adoptar y qué cosas debe dejar, y eso es el mejor camino. Entonces, la misión del joven de hoy en la iglesia es precisamente ser testimonio de que Jesús es amor, de que Jesús no amordaza a nadie para que sea cristiano, que Jesús no amenaza a nadie para que usted se arrepienta, que Jesús no viene a imponerle que usted cambie de camino y cambie de vida, sino que Él lo invita, y esa invitación es una invitación generosa, compasiva, una tolerante, una invitación en la cual se extiende el amor de Dios y dice, ven conmigo, yo te voy a mostrar una mejor vida, te voy a mostrar cómo vivir recto y te voy a probar de que vivir así es mejor. Y esto es lo que propone el Señor. Y a eso vino entre nosotros, y por eso nos dejó el Evangelio, que es un mapa perfecto. Por eso el Señor dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Mucha gente cree que vivir en obediencia a Dios es muy duro, muy difícil. Pero les pongo un ejemplo. Cuando una persona se casa, pues lo más esencial del matrimonio es la fidelidad. Que sean leales el uno al otro, que haya fidelidad. Entonces, cuando hay verdadero amor, no puede haber ningún esfuerzo para ser fiel. O sea, si uno ama de verdad, le tocaría hacer un esfuerzo inmenso para ser fiel. Se imagina que usted sea esposa y su esposo le diga, ay, todo anda bien con nuestro matrimonio, pero no te imaginas el esfuerzo que tengo que hacer para hacerte fiel. ¿Se imagina? La pobre esposa queda, ¿cómo? No, ¿qué es esto? ¿Con quién me casé? ¿Qué pasó? Porque es que eso es, ¿no? La fidelidad no puede ser difícil, no puede ser, porque si hay amor, ¿cómo es posible que uno no pueda ser fiel? La fidelidad no puede ser un esfuerzo. Yo no necesito hacer un esfuerzo para ser fiel. Y esto es, por eso el Señor dice que mis mandamientos son fáciles. Claro, porque si yo soy de Dios y le obedezco a Dios, ¿cómo puedo tener dificultad en obedecer los mandamientos? No pueden ser difíciles, porque es igual que la fidelidad, ¿no? Uno es fiel, usted obedece y ya, no es nada difícil. Todo se convierte en algo fácil. Y esto, así es el amor es como la amistad. En amistad pasan toda clase de situaciones, pero lo más importante es el amor, porque cuando uno ama, perdona, y sabe que el otro comete errores, y que a veces hasta lo traiciona a uno, pero uno es capaz de volver a hablar con esa persona y mirarla a los ojos y decir, qué locura, ¿qué me hiciste? No, pero ahí está el amor no se va, el amor está ahí. Eso es lo que hacen las madres buenas con los hijos, es lo que hacen los amigos buenos con los amigos, las esposas con los esposos y viceversa, y todo eso es el amor. Por eso es que en el testimonio de ustedes como jóvenes en la Iglesia Católica de hoy, lo más importante es presentar un Jesucristo que es compasivo, que tiene caridad, que los está llamando a que ustedes crezcan con Él en la amistad, que no les va a imponer nada y no los va a juzgar y no les va a demonizar nada de lo que están haciendo. Ese es el Jesús que presentamos nosotros. Por eso la Iglesia
en muchas formas tiene muy mala reputación entre los jóvenes a veces, porque muchos de los adultos dan muy mal ejemplo, porque son gente muy religiosa, muy fanática, demasiado exagerada y asustan a los jóvenes. Porque entonces los jóvenes creen, pues si esto es la iglesia, no quiero saber nada de eso, ¿no? Porque toda esa religiosidad a dónde lleva, y después ven que esa persona tan religiosa no tiene caridad, no tiene compasión, da mal ejemplo en muchas cosas. Entonces eso sí que es un escándalo. Porque yo le digo a los adultos a veces cuando les hablo, miren, ustedes se asombran de que un joven, y los niños ahora a los 3 años manejan un celular, nadie les enseñó, y miren la velocidad con que reciben todo. Con esa misma velocidad los están mirando a ustedes. Y saben que cuando ustedes son hipócritas, ahí mismo saben. Pero lo más peligroso es que no le van a decir, se lo guardan. Pero cuando usted les dice, ¿quieres venir a la iglesia? No, porque ya están escandalizados. Le dicen, si esta es la iglesia, entonces yo no quiero ir allá. Y esto es, por eso, ustedes como jóvenes católicos en la misión de hoy, lo más importante es que ustedes tengan un Cristo amoroso, compasivo, generoso, que no acusa a nadie, que invita a todos a caminar con Él y que poco a poco, conociéndolo a Él, se enamoran de Él como María Magdalena y van dejando las cosas que saben que no deben ser, pero las van dejando voluntariamente, sin que nadie les haga así, los señale, los acuse, los demonice, sino que ustedes se dan cuenta, porque van caminando con el Señor. Y nadie puede decirle, hey, aquí no entre porque usted mire lo que trae, mire, esos tatuajes, esos piercing, esas costumbres suyas, ese pecado en que está, por aquí no se reciben jóvenes así. Esa no es la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor es caridad, compasión, amor. Y por eso el mensaje de ustedes como jóvenes es tener en la iglesia a los jóvenes con el amor del Señor. Un amor que no acusa, no persigue a nadie, no demoniza a nadie, sino un amor que acoge y crea una comunidad amorosa donde todos crecemos. Y la sorpresa es que yo he visto en nuestros grupos, y no estoy promoviendo el grupo nuestro, porque ustedes pueden armar su propio grupo y cada parroquia tiene sus propios ministerios de jóvenes. El grupo de jóvenes se arma con los amigos, con la gente que usted conoce y no necesita ni ponerle nombre. Ustedes son católicos de todas maneras. O sea, esos nombres se ponen por conveniencia, pero no necesitan pertenecer a nada más que a su propia parroquia, a la iglesia. Ustedes son católicos ya. Entonces, el caso es que es increíble los frutos que yo he visto cuando el apostolado de los jóvenes está basado en esa caridad y ese amor de Dios, donde nunca se trae. Yo conozco grupos de jóvenes que a los pobres jóvenes que llegan a esos movimientos juveniles les demonizan todo, hasta la correa que traen, le exorcizan hasta los zapatos, ¿no? Entonces, a mí me da mucho pesar de los jóvenes que caen en manos de esos grupos que parecen sectas, ¿no? Porque eso le hace mucho daño a la gente. Y seguramente que tendrán esos jóvenes asustados ahí en esos movimientos por unos cuantos años. Pero después esos jóvenes, cuando crezcan y se vuelvan adultos, nunca van a volver a la iglesia. Les van a hacer un daño terrible o van a ser unos fanáticos. Eso, que van a descargar el libro de la ley por todas partes y sus propios hijos van a huirle a la iglesia. Entonces es una formación equivocada. Pero cuando nosotros, como jóvenes ustedes, crecen en la iglesia con la amistad de Dios, con un Dios que los ama, que es amigo, que no los acusa ni los persigue, eso es lo que trae las verdaderas vocaciones, el verdadero crecimiento espiritual, la verdadera estructura como personas humanas, estructura que permanece. O sea, se crean unos cimientos que nadie los puede tumbar así nomás, porque ya están completamente construidos en la voluntad humana que descubrió la voluntad de Dios, pero por voluntad humana. O sea, ustedes voluntariamente, por eso les pongo ese ejemplo de María Magdalena, porque ella, nadie la empujó, nadie. Ella solita desde lejos miraba a Jesús entre la multitud y decía, wow, este hombre es un hombre de verdad. Y así fue que ella se enamoró de él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, mirar a Jesús así de lejos y empezar a mirarlo, y a medida que nos acercamos a Él, van cayendo cosas de las cosas que hacíamos que no nos convienen, pero porque se caen solas, sin que nadie nos haya empujado, ni el mismo Jesús.
ni Él hace eso. Entonces, cuando lleguemos al lado de Él, ya han salido más de 7 demonios, con toda seguridad. Corriendo han salido. Porque entre más se acerca uno a Dios, más demonios huyen. Y todos nosotros acumulamos demonios de aquí y allá por el pecado, por el amor que tenemos a las cosas del mundo, la idolatría. Yo le hacía culto al Dios del dinero, el placer, la fama. Esos eran mis dioses. Y a medida que me le fui acercando a Dios y me fui metiendo con Él, esos dioses desaparecieron, se rompieron. Eran dioses falsos. Y los demonios que mantenían esos dioses ahí firmes huyeron. Y bueno, como les dije, yo manejo todavía las tentaciones graves que toda la vida he tenido desde niño, horribles, pero pues ya lo considero como una lucha diaria. Todos los días me levanto con el látigo a ver si saco corriendo a los demonios que me siguen y trato de no caer con ellos en lo que me proponen, pero sigo siendo el mismo ser humano con las mismas debilidades. Eso no va a cambiar, no se le pueden quitar las rayas al tigre, eso tenga la seguridad. El tigre sigue siendo rayado, ¿no? Obviamente hay tigres blancos, pero estoy hablando del rayado. Ahora, pero entonces yo digo, lo importante del testimonio de ustedes es el amor. Y no se olviden de eso, el amor. O sea, un Cristo que los invita, no un Cristo que los regaña, no un Cristo que los demoniza, no un Cristo que los juzga, sino un Cristo que los invita a caminar con Él. Y solo caminar con Él les va enseñando la lección. Es como dice el adagio, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Cuando uno anda en buenas compañías, se le prenden las cosas buenas. Si anda en malas compañías, se le prenden las cosas malas. Es tan sencillo como eso. O sea, si uno anda con Jesús, se le prenden las cosas de Jesús. Así es. Pero Él no le va a imponer nada. Voy a leerles la palabra para cerrar esta reflexión y ya pasaremos a una sesión de preguntas. Y les voy a leer de la epístola a Timoteo, primera epístola a Timoteo. Es el capítulo 1, versículo 12. Pablo y su vocación. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierto y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues con esa palabra confirmamos lo que estamos hablando, ¿no? Porque es precisamente ese testimonio de la misericordia de Dios, que con ese amor conquistó a Pablo, con ese amor me conquistó a mí, y con ese amor los conquista a ustedes. Es un Dios amoroso, y esa es la invitación. Y ustedes como jóvenes, pues qué bueno que acuden a esa invitación y caminen con el Señor, sin sentirse forzados a nada, solo caminar con Él en esa amistad, y esa amistad sola se encarga de hacer el resto, solo caminando con Él. Por eso qué bueno que ustedes sigan unidos a la iglesia, que no le tengan pereza a la iglesia, que tengan don de pertenencia a la iglesia, que se vinculen con su parroquia, le ayuden al párroco en los movimientos juveniles, o armen un movimiento ustedes con sus amigos, y así mantienen la iglesia viva, pero una iglesia amable, caritativa, tolerante, paciente, compasiva, una iglesia que se preocupa de los pobres. Esa iglesia, esta es la iglesia del Señor a la que pertenecemos nosotros. Amén.